Bien, en este nuevo vídeo en sucio voy a eh, resolver un ejercicio sencillo a mis alumnos de primero de Introducción a la Economía, en el que se introduce una modificación, en este caso de cómo se modelizan los impuestos, y se van pidiendo cómo cambia las distintas expresiones, en este caso el consumo, la demanda, la renta, la recta y ese. Lo primero de todo, voy a recordar que en el caso habitual, en el caso normal, en el caso de referencia, los impuestos son una función de la renta, son proporcionales con respecto de la renta. En este caso en concreto, la expresión consumo, os animo a que echéis un vistazo al vídeo teórico, tenía esta expresión, la demanda tenía esta expresión, la renta de equilibrio tenía esta expresión y la recta y ese tenía esta otra donde alfa era así. Bien, esto es el caso normal. A este nivel de conocimiento ya estáis en condiciones de que se os puedan introducir algún tipo de cambio en cómo se modelizan los distintos agregados macroeconómicos o las distintas variables para ver cómo quedarían, pues, lo que fuera, el consumo, la demanda, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso en concreto, en este ejercicio, lo que tenemos es que los impuestos son de cuota fija y nos piden cómo cambia la expresión del consumo, la de la demanda, la renta de equilibrio y la renta IS. Bien. Impuestos de cuota fija. Lo primero, ¿cómo afecta el consumo? El consumo no es otra cosa que consumo autónomo más T sub I por la renta disponible. La renta disponible es renta más transferencias menos impuestos. Ahora, voy a borrar aquí, creo que me he precipitado. Esto lo borro. La cuestión es que ahora nosotros tenemos modelizado las transferencias como siempre, autónomas, pero los impuestos ahora son de cuota fija. Por tanto, la expresión del consumo ahora quedaría como consumo autónomo más C sub I por la renta más las transferencias menos los impuestos. Es decir, bien, fijaos que hay un cambio significativo en comparación con la expresión de referencia. Ya los impuestos, aquí, en esta situación, aquí, ya no está multiplicando la renta, como en este caso, que tenemos el tipo impositivo multiplicando la renta, porque no son proporcionales con respecto a la renta, son de cuota fija. Bien, a partir de ahí es sencillo, tendría que calcular la expresión de la demanda de bienes, esto sería el consumo, por ser exacto, esto sería el apartado A. El apartado B sería obtener la demanda. La demanda es consumo más inversión más gasto. El consumo ya lo he obtenido aquí. La inversión adopta los supuestos habituales. El gasto seguimos considerando que es constante. Por tanto, si calculo la nueva expresión de la demanda, tendré que la demanda es consumo autónomo más C sub I por las transferencias autónomas menos los impuestos que son de cuota fija más la inversión autónoma más el gasto.
Y ahora es menos I sub R por R y más C sub I por I. Bien, fijaos que este término de aquí es el componente autónomo de la demanda, que es aquellos componentes de la demanda que no dependen ni del tipo de interés ni de la renta. Entonces, yo a esto voy a llamarlo DA superraya, pero sabiendo, voy a poner un prima, sabiendo que hay una particularidad, y es que engloba a menos C sub I por los impuestos, con lo que voy a poner el prima para recordar que efectivamente esta componente autónomo de la demanda es diferente a este de aquí. En este componente de aquí, el componente autónomo de la demanda es el habitual, el que hemos visto en el modelo teórico, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues ya tengo la demanda obtenida. El C, la renta de equilibrio. Bueno, pues el C. La renta de equilibrio. La expresión de la renta de equilibrio se obtiene de la igualdad de la renta igual a la demanda. Por tanto, tendría renta igual a este componente de la demanda que he obtenido antes. Demanda autónoma prima menos I sub R por R más T sub I por I. Se opera como siempre. Este componente lo paso a la izquierda, con lo que tendré I menos C sub I por I igual a demanda autónoma prima menos I sub R por R, saco factor común y 1 menos C sub I igual a demanda autónoma prima menos I sub R por R, despejo la renta y tendré 1 partido 1 menos C sub I que multiplica a demanda autónoma I sub R por R. Bien, esta es la expresión de la renta de equilibrio. Si la comparamos con el caso teórico, advertiremos dos diferencias. Una, la más evidente, este término, que es el multiplicador alfa, ¿lo veis? Aquí ha cambiado. Ahora, alfa tiene solo esta expresión. Alfa es 1 partido 1 menos T sub I. ¿Por qué? Porque ya los impuestos no son proporcionales con respecto a la renta, por tanto los impuestos no aparecen en este multiplicador del mercado de bienes. Si recordáis, los impuestos ahora aparecen como una cuota fija aquí adentro. Están aquí, ¿lo veis? Por tanto, este alfa, voy a llamarlo alfa prima también, para recordar que es diferente al multiplicador de mercado de bienes estándar que tenemos en el modelo teórico. Vale, entonces, teniendo claro esto, me quedaría solo calcular la expresión de la recta IS. La recta IS representa la situación de equilibrio en el mercado de bienes, precisamente la que hemos obtenido en el caso anterior, relacionando la renta con el tipo de interés. Y como es habitual, si despejo el tipo de interés para tener su representación correcta, tengo la nueva expresión de la recta IS, que sobre la marcha es igual que esta, pero con la particularidad de que este término, ay, no me resalta, no me deja resaltar, bueno, con la particularidad de que este término y este son diferentes, porque la demanda autónoma en este caso es menor porque incluye con signo negativo los impuestos, mientras que el multiplicador es mayor porque el denominador es más pequeño. ¿Vale? Pues nada, no tendría más. Es habitual que
en este nivel se os propongan cambios a la hora de modelizar los ejercicios, a la hora de modelizar distintos agregados macroeconómicos, y que vosotros operéis de una forma hilvanada, como el modelo teórico, para obtener las nuevas modelizaciones.